Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad voy a realizar la socialización del staff clínico. En primer lugar, voy a hacer una contextualización de lo que es mi caso clínico. Hugo es un hombre de 22 años, es soltero y estudiante de noveno semestre de Ingeniería Electrónica. Actualmente vive en Cumbal, Nariño, con su mamá y su abuela. Manifiesta que dentro de su familia existen relaciones distantes. Acude a consulta porque no sabe qué hacer con su familia. Según informa, presenta constantes conflictos familiares, los cuales no lo dejan dormir y lo mantienen angustiado todo el tiempo. En repetidas ocasiones ha querido solucionar las dificultades dialogando, pero no sabe cómo expresarse y teme a las reacciones que obtendrá. Por lo tanto, opta por quedarse callado para evitar problemas. Refiere que el problema comienza desde hace 15 años aproximadamente, debido a que en repetidas ocasiones miraba llorar a su mamá desconsoladamente sin darle una explicación, lo cual generaba en él tristeza y al mismo tiempo resentimiento. Por ende, en la actualidad, cuando mira a una persona triste o mal, prefiere quedarse callado o irse porque no tolera ese tipo de comportamientos. Hugo asegura haber estado en tratamiento psicológico porque tenía dificultades para establecer relaciones interpersonales, en lo cual obtuvo mejoría. Actualmente vuelve al psicólogo para mejorar la situación con su familia. Bueno, para esta evaluación se hizo uso del autorregistro, en donde se pidió que se registraran las conductas específicamente de las discusiones familiares. En este pues se indagó sobre qué pensamientos y emociones se presentan durante la situación. Además de esto, se pidió un registro sobre la frecuencia y el tiempo de duración de las respuestas, ya sean tanto de tipo cognitivo o emocional. En este autorregistro se encontró que el paciente presenta miedo, tristeza e ira al ser o sentirse impotente ante determinada situación. Esto sucede en un tiempo de aproximadamente 1 a 2 horas y la frecuencia varía dependiendo de los conflictos familiares, llevándolo a pensar que las cosas que hace serán inútiles y genera más conflicto. Por ende, evade las situaciones. También se hizo uso de la entrevista conductual, en donde se pudo identificar que el paciente presenta aspectos que se relacionan con su personalidad, como lo es ser selectivo a la hora de relacionarse con las personas. Bueno, también se pudo identificar que es bastante reservado ante temas que aborden la composición familiar. También se pudo corroborar que el paciente tiene dificultades para resolver problemas. Dentro de la entrevista conductual se evaluó también el área afectiva, en la cual se pudo identificar un cierto grado de alteraciones de ánimo al hablar de situaciones que presentan conflictos, que se presentan en conflictos familiares. Por ejemplo, expresa emociones de odio, tristeza, miedo y ciertos efectos de rabia por situaciones pasadas que lo agobian en el ahora. También se evaluó el área de autopercepción y percepción interpersonal, ¿no? En esta se pudo identificar que el paciente se preocupa por sus intereses y sus necesidades, pero también se puede identificar que no se da la importancia que merece y tiene una imagen personal, digámoslo que medianamente valorizada. También se pudo identificar dificultades al momento de socializar con las demás personas, debido a que no comparte muchas cosas con las demás personas. A continuación voy a explicar el proceso de análisis funcional que realicé con mi paciente. Bueno, gracias a los datos arrojados por el paciente y también a la información recopilada de la entrevista conductual, pues pude hipotetizar la existencia de una relación directa entre la evasión y la dificultad para resolver problemas, ¿no? Específicamente, pues las discusiones con la familia. En este sentido, pues los antecedentes relevantes que se encontraron implicados en el inicio de las dificultades fueron desestructuración familiar y las relaciones distantes, seguidas de antecedentes remotos como la tristeza al ver llorar a su mamá en repetidas ocasiones sin explicarle el por qué, pues llegando a entender posteriormente que se debían a problemas familiares, económicos y de convivencia. Se encontraron también las respuestas que desencadenan esta situación y que no permiten su afrontamiento,
que son primero de tipo cognitivas, que se expresaron pues con pensamientos del paciente como: no sé cómo expresarme, si hablo se enojarán conmigo, cuál será la reacción al hacer o preguntar sobre los problemas, es mejor no decir nada para estar tranquilo, no me gusta ver llorar a nadie. También se encontraron respuestas fisiológicas y emocionales como las alteraciones en el sueño, la preocupación constante y la tristeza. Finalmente, pues se encontraron las respuestas motoras en las cuales se encontró el aislamiento acompañado de conductas de escape. También se logró identificar pues que el paciente cuenta con recursos que le ayudan a hacer más llevadero su problema, digámoslo así, ¿no? Como lo es el escuchar música, tocar cualquier instrumento o leer. Bueno, aquí digamos que está a modo de resumen el análisis funcional, donde podemos encontrar pues que el estímulo son las discusiones con las familiares, más específicamente pues con la abuela, la mamá o el hermano. Cómo el organismo responde, que son como pensamientos de tipo: no sé cómo expresarme, si hablo se enojarán conmigo, cuál será la reacción al hacer o preguntar sobre los problemas. Como respuesta inmediata tenemos que el paciente se va. Como consecuencia, que hay una relación distante con la familia y aislamiento, y como contingencia pues tenemos la evasión. Bueno, a continuación voy a hacer la retroalimentación esquemática del análisis cognitivo. Como ya lo había dicho anteriormente, pues como estímulo tenemos las discusiones con los familiares, más específicamente con la abuela, la mamá, el hermano. Bueno, pude identificar que mi paciente presenta esquemas de control, los cuales están involucrados con la inhibición de las acciones y también la autoobservación, ¿no? Entonces se puede identificar que pues mi paciente presenta una creencia nuclear que es: si no hago nada frente a los problemas, todo se solucionará con el paso del tiempo. Esta pues le genera procesos o distorsiones cognitivas que en el caso de mi paciente es el catastrofismo, el cual se evidenció en verbalizaciones como: una vez intenté ayudar a resolver una dificultad que se presentó en mi familia partiendo del diálogo, pero al final todos se enojaron conmigo y yo quedé siendo el malo de la historia. Seguro que si vuelvo a hacerlo, pasará lo mismo. Esto pues generó en él unos pensamientos automáticos como: si hablo se enojarán conmigo, es mejor quedarse callado. Posteriormente se pudo identificar unas respuestas o consecuencias de tipo cognitivo, emocional y motor, ¿no? En lo cognitivo tenemos: no sé cómo expresarme, cuál será la reacción al hacer o preguntar sobre los problemas, es mejor no decir nada para estar tranquilo. Dentro de lo emocional se pudo identificar que mi paciente presentaba pues tristeza, miedo e ira al recordar ciertas situaciones. Y dentro de lo motor está pues la conducta de escape y el aislamiento para finalmente llevarlo a la evasión, lo que va, digamos, a retroalimentar la creencia nuclear que tiene mi paciente, que es: si no hago nada frente a los problemas, todo se solucionará con el paso del tiempo. Bueno, finalmente se tiene una síntesis diagnóstica, la cual pues parte de la evaluación realizada, ¿no? Donde pues se pudo evidenciar que mi paciente tiene una dificultad con la resolución de conflictos familiares que se ven reforzadas por el patrón comportamental de la familia de no dialogar ante cualquier situación, sino más bien ignorarlo hasta que las cosas mejoren, y sus creencias nucleares que son muy rígidas. También pues la forma de cómo mi paciente interpreta los conflictos le genera pensamientos que lo llevan a presentar tristeza, rabia, agotamiento físico y angustia constante a no encontrar una solución, llevándolo a tener una relación distante con la familia, ¿no? Pues lo cual está siendo reforzado por una contingencia que es la evasión, como ya miramos en el esquema. Finalmente tenemos las recomendaciones, que es pues iniciar un acompañamiento psicológico que le permita mejorar la dificultad que presenta con la resolución de los conflictos y al mismo tiempo pues le permita desarrollar habilidades de afrontamiento. Muchas gracias.